Pero yo lo que te digo es que si la inteligencia artificial está lista, ¿por qué me sigue recomendando calcetines en Amazon después de que ya compré los calcetines? Memo, eso es que quieren venderte más, no es inteligencia artificial. Es una discusión muy importante sobre calcetines y tecnología. No es una discusión importante. Para mí sí, son mis calcetines. Yo uso la inteligencia artificial todos los días, ¿sabes? Le pregunto cosas muy importantes. ¿Cómo qué? Como, ¿qué como hoy? ¿Y cómo le digo a mi jefe que no voy a llegar a trabajar sin que suene a ser mentira? ¿Y qué te dice? Que coma algo balanceado y que sea honesto con mi jefe. No sirvió. Le pregunté lo mismo a mi mamá hace 20 años y me dijo exactamente lo mismo. Al menos mi mamá no me cobró la suscripción mensual. Bueno, el punto es que la inteligencia artificial está en todos lados. En tu teléfono, en Netflix, en el banco, en los hospitales, en los juzgados. ¿En los juzgados? ¿Me puede defender una inteligencia artificial si me para el de tránsito? Técnicamente. ¿Mejor o peor de los abogados de esos que salen en la tele? Probablemente mejor. Bueno, pues ya me convenció. La inteligencia artificial tiene futuro. ¿Tú sabes quién inventó la inteligencia artificial? ¿De dónde salió? ¿Cuándo? ¿Elon Musk? No. ¿Mark Zuckerberg? No. ¿Steve Jobs? No, Memo. Steve Jobs murió en el 2011. Sí, pero antes de morir inventó un chorro de cosas. La inteligencia artificial no la inventó una sola persona. La inventaron muchas personas durante muchas décadas, con muchos fracasos, 2 crisis económicas completas y cantidades industriales de café instantáneo. Y la historia empieza en el 1950, con un matemático inglés que hizo una pregunta que cambió el mundo. ¿Pueden pensar las máquinas? Bienvenidos y bienvenidas a Detrás de la Pantalla, el podcast donde la tecnología se habla en idioma humano. Yo soy el Dr. Sergio Sánchez, aunque aquí me conocen como el Dr. Qubit. Yo soy tu guía para entender lo que está pasando con la inteligencia artificial, los peligros digitales y cómo protegerte de ellos, aunque no seas experto en computadoras. Bienvenidos. Bienvenidos a Detrás de la Pantalla. Soy el Dr. Sergio Sánchez, el Dr. Qubit. Y hoy vamos a hablar de algo que todo mundo menciona y habla acerca de. Casi todo el mundo ya lo usa y prácticamente nadie sabe de dónde salió. Hablamos de la inteligencia artificial. ¿La conocen? Claro que sí. La usan para manejar de un lugar a otro, poner filtros en las fotos, para que Alexa les diga si está lloviendo o no, aunque lo estén viendo por la ventana. Para que Netflix les recomiende esa serie que nunca van a ver, pero igual la guardan en mi lista. La inteligencia artificial está prácticamente en todos lados. Pero aquí viene la pregunta del $1,000,000. ¿Alguien sabe quién inventó la inteligencia artificial? ¿Alguien? ¿Nadie? Exactamente igual que con la mayonesa. Todos la usan, nadie sabe quién la hizo y hay quienes argumentan que la hicieron por error. Pero hoy vamos a remediar eso. Hoy vamos a contar la historia completa de la inteligencia artificial. Desde el momento en que un matemático inglés se preguntó, ¿pueden pensar las máquinas? Hasta el momento en que millones de personas le empezaron a pedir a una computadora que les escribiera el correo al jefe porque ellos no saben cómo decirle que van a llegar tarde sin que suene a mentira. Y siempre suena a mentira, con o sin inteligencia artificial.
Antes del Big Bang, la prehistoria de la inteligencia artificial. Para entender de dónde viene la inteligencia artificial hay que retroceder un poco, no mucho. Nos vamos al año 1950. El mundo estaba saliendo de una guerra horrible, la gente estaba asustada con todo lo nuevo que traía la modernidad, y un matemático británico llamado Alan Turing publicó un artículo que iba a cambiar la historia. El artículo se llamaba, en español, Maquinaria de Computación e Inteligencia. Un título muy emocionante. No, realmente no. Con razón, nadie lo leyó en ese momento. Pero la pregunta que Turing hacía en la primera página era brutalmente directa. ¿Pueden pensar las máquinas? Imagínense hacer esa pregunta en 1950. La gente en México todavía lavaba ropa en los ríos. En Estados Unidos acababan de inventar la televisión. Y ese señor estaba preguntando si las computadoras podían pensar. Computadoras que en ese momento eran del tamaño de un cuarto y hacían menos cosas que tu reloj de mano actual. Turing también propuso algo que hoy conocemos como la prueba de Turing. La idea es simple. Si una máquina puede mantener una conversación con un ser humano y el ser humano no puede distinguir si está hablando con una persona o con una máquina, entonces esa máquina es, para todos los efectos prácticos, inteligente. Brillante, increíblemente adelantado a su tiempo. Y muy trágico también, porque Alan Turing fue perseguido por el gobierno británico por ser homosexual. Fue sometido a tratamientos hormonales forzados y murió en 1954 a la edad de 41 años, posiblemente por suicidio. Una manzana mordida, llena de cianuro, fue encontrada a sus pies. Quizás por eso, el logotipo de la compañía Apple es una manzana a la que le falta un mordisco. Él, Alan Turing, también salvó a mucha gente durante la Segunda Guerra Mundial, al descubrir la máquina que desencriptaba la famosa Enigma, una máquina alemana donde podía él descubrir los planes de los nazis. El hombre que sentó las bases de la computación moderna y de la inteligencia artificial murió sin recibir reconocimiento en vida. Gran Bretaña le pidió disculpas en el año 2009, 55 años después. Pero la pregunta que hizo Turing no murió con él. Al contrario, se fue incubando en los laboratorios y universidades de todo el mundo, esperando el momento a estallar. Y ese momento llegó en el verano de 1956 en una universidad pequeña del noroeste de los Estados Unidos, Dartmouth College, que suena a nombre de perfume caro, pero es una universidad de la Ivy League, las mejores universidades de Estados Unidos. Un matemático joven, brillante y terriblemente seguro de sí mismo, llamado John McCarthy, organizó lo que hoy conocemos como el Taller de Dartmouth en 1956. La idea era reunir a los cerebros más brillantes del momento, pasar el verano discutiendo ideas sobre máquinas que pudieran simular la inteligencia humana y cambiar al mundo. Y McCarthy fue también quien acuñó el término que hoy todos conocemos, inteligencia artificial. Antes de él, la gente lo llamaba Automaton Research o teoría de las máquinas, cibernética. McCarthy dijo, no, esto se llama inteligencia artificial y punto. Muy conveniente para la historia porque hoy, si fuera cibernética automática de máquinas racionales, el acronismo sería CAMR, no sonaría tan bien en una conversación. En ese taller de Dartmouth también estaban Marvin Minsky, Allen Newell y Herbert Simon, 4 nombres que probablemente nunca habías escuchado, pero que básicamente son los padres fundadores de la inteligencia artificial, como los padres fundadores de Estados Unidos o de México, pero con más café, menos pelucas y con una computadora que ocupaba medio edificio. Y aquí viene algo que me parece delicioso. En la propuesta original para el taller de McCarthy y sus colegas, dijeron, con una confianza que solo puede calificarse de astronómica,
que creían que todos los aspectos del aprendizaje y la inteligencia podrían ser descritos con suficiente precisión como para que una máquina lo simulara, y que esto se podía hacer en solamente un verano. Un verano. Pensaron que en 10 semanas iban a resolver la inteligencia. ¿Qué creen? Tardaron 70 años. Y todavía hay debate. Pero no se burlen de ellos, porque esa visión exagerada, ese optimismo casi ridículo, fue lo que hizo que el campo existiera. Si McCarthy hubiera dicho, creemos que en unos 300 años podría funcionar, nadie hubiera financiado nada. En el año 56, en un campus con nieve y con frío, un señor con saco de tuét tuvo un sueño bastante atrevido. ¿Qué tal si las máquinas piensan? Dijo McCarthy con fe de profeta, y firmó una propuesta de 10 semanas para resolver algo que tardó 7 décadas. Inteligencia artificial, la palabra más linda del mundo digital, la inventó un matemático con cara de genio que pensó que el verano le daba pa' todo el empeño. Minsky llegó con sus redes neuronales, Simon y Newell con sus programas reales. Todos juntos pensaron, ya casi le atinamos, y se fueron de Dartmouth sin haber terminado. Pero antes de McCarthy hubo uno más genial, un inglés de bombing que hizo la pregunta primordial: ¿puede pensar la máquina? ¿Puede sentir acaso? Turing preguntó al mundo y el mundo le hizo caso. Inteligencia artificial, 70 años después ya está en tu celular. Le pides que te escriba un correo al jefe y ella lo redacta mejor que tú. De veras. ¿Ya se cansó de que la inteligencia artificial sea más inteligente que usted? ¿Le da pena que ChatGPT redacte mejor sus correos? ¿Que Google Maps maneje mejor que usted? ¿Y que su refrigerador sea más listo que su cuñado? Presentamos el Neurochip Pro Max Ultra, el primer implante craneal que sincroniza su cerebro directamente con la nube. Solo pídale a nuestro técnico certificado que haga una pequeña incisión detrás de la oreja, instale el chip de 128 gigabits de inteligencia premium y listo. Usted será por fin más listo que su teléfono. Disponible en 3 modelos. Neurochip básico para recordar dónde dejó las llaves. Neurochip Plus para resolver ecuaciones mientras ve el fútbol. Y Neurochip Elite para saber exactamente qué va a decir a su suegra antes de que lo diga. Precio especial de lanzamiento: 3 pagos de su dignidad más impuestos. El Neurochip Pro Max Ultra puede causar los siguientes efectos secundarios: hablar en binario durante el sueño, responder correos de trabajo mientras duerme, creer que sabe más de ciberseguridad que el Dr. Hewitt, lo que es técnicamente imposible, recibir actualizaciones de software sin consentimiento, reiniciarse en medio de una conversación importante, mostrar publicidad directamente en sus sueños, y en casos extremos, empezar a hablar como Siri en el año 2013. Neurochip no se hace responsable por hackeos cerebrales, pérdidas de opiniones propias, ni el volverse fan de Elon Musk. Oprima clic con responsabilidad. Neurochip, porque si no puedes vencerlos, imita lo que hacen muy mal.
el prometedor inicio y los fríos inviernos de la inteligencia artificial. Bienvenidos de vuelta. Espero que no compraron el neurochip. Por favor, no lo compren, en serio. Continuamos con nuestra historia. Estábamos en 1956 con McCarthy y compañía, llenos de optimismo en Dartmouth. Y las cosas empezaron muy bien, de hecho. En la siguiente década, entre 1956 y 1974, la inteligencia artificial vio su primera época dorada. Se crearon programas que podían resolver problemas algebraicos, demostrar teoremas matemáticos e incluso aprender ajedrez. El gobierno de los Estados Unidos empezó a financiar las investigaciones con millones de dólares. Los militares querían máquinas que pudieran traducir del ruso al inglés automáticamente. La Unión Soviética estaba haciendo lo suyo. Era la Guerra Fría y la inteligencia artificial era parte de la batalla. Pero entonces llegó la realidad, como siempre llega, sin avisar, sin pedir permiso. Generalmente a las 11 de la noche de un viernes cuando ya tenías planes. Resulta que los problemas de la inteligencia artificial eran muchos y mucho más difíciles de lo que nadie había imaginado. Hacer que una máquina jugara ajedrez en condiciones controladas era una cosa. Hacer que entendiera el lenguaje humano con todas sus ambigüedades, contradicciones y groserías era otra historia completamente diferente. En 1966, la ALPAC, una comisión del gobierno estadounidense, publicó un reporte devastador que básicamente decía: la traducción automática por computadora es cara, lenta y 2 veces menos precisa que la traducción humana. No tiene futuro inmediato. Gracias, retírense. ¡Ja! Y los fondos se empezaron a cortar. Esto que pasó entre 1974 y 1980 se conoce como el primer invierno de la inteligencia artificial. Un periodo donde el dinero se secó, el entusiasmo se heló y los investigadores tuvieron que fingir que hacían otra cosa para conseguir financiamiento. Pero la historia de la inteligencia artificial es como la de los zombies. Nunca muere del todo. Hubo un renacimiento en los años 80, con algo llamado los sistemas expertos. La idea era, en vez de enseñarle a la máquina a pensar sola, le metemos todo el conocimiento de un experto humano, regla por regla, información por información. Digamos que queremos un sistema médico experto. Le programamos: si el paciente tiene fiebre mayor de 39 grados y dolor de garganta, probablemente tiene amigdalitis. Caso por caso. Funcionó. De hecho, funcionó tan bien que varias empresas grandes adoptaron estos sistemas. Hubo inversiones masivas, especialmente en Japón. El gobierno japonés lanzó en 1982 el proyecto FGCS, quinta generación de computadoras, con $850 millones, para crear computadoras que pensaran como humanos en 10 años. Tristemente, tampoco funcionó en 10 años, y llegó el segundo invierno de la inteligencia artificial, entre 1987 y 1993. Esta vez fue aún más frío. El mercado de hardware especializado para la inteligencia artificial colapsó. Los sistemas expertos resultaron ser caros de mantener, imposibles de actualizar y completamente inútiles en situaciones que no habían sido programadas de antemano. Como un abogado que solo sabe un caso, muy específico, no muy útil en la vida real. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque mientras los gobiernos y las grandes corporaciones tiraban la toalla, en los sótanos de las universidades, con presupuestos miserables y café instantáneo, 3 personas seguían trabajando en una idea que la mayoría del mundo académico ya había descartado: las redes neuronales artificiales. Geoffrey Hinton, en Canadá, Jean LeCun en Francia y luego en Estados Unidos, y Joshua Bengio en Canadá también, hoy los conocemos como los padrinos del Deep Learning. Y durante los 90s y los 2000, mientras todos decían que las redes neuronales no funcionaban, ellos siguieron trabajando, con fe ciega,
con resultados que apenas empezaban a prometerse. Es como la historia de alguien que sigue practicando la guitarra en el cuarto, mientras todo el mundo le dice que se consiga un trabajo de verdad. Y luego resulta que ese cuarto era Abbey Road. Soy investigador de inteligencia artificial. Mi presupuesto se acabó a mediados del martes. Tengo 3 redes neuronales en un server sin cables y el departamento de finanzas ya no toma mis llamadas. Es el invierno de la IA. Es el invierno de la IA, donde los fondos se congelan y la promesa se va. Para todo, profesor. Mi colega en el pasillo dice: olvida las neuronas, programa algo útil como un sistema de nóminas. Y yo le digo: Jeffrey Hinton dice que voy bien. Y él me dice: Jeffrey, ¿quién? Y yo digo: exacto, también. Porque había una vez un artículo publicado por personas muy listas en un congreso financiado que decía que esto era el futuro de la humanidad. Y ese artículo tuvo 14 lectores tal vez. Pero llegó el 2012 con Imaginet y Gloria, y Hinton ganó el Nobel y quedó en la historia porque la IA que nadie quería financiar hoy le dice a tu mamá qué foto debe publicar, 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 Esa canción la dedico a todos los investigadores que trabajaron sin fondos en los años 90. Ustedes son los héroes anónimos de la historia digital. ¿Te sientes abrumado por el avance de la inteligencia artificial? ¿Te preocupa que una máquina haga tu trabajo mejor que tú? ¿Has tenido la tentación de gritarle a Alexa porque no te entiende? Respira. Presentamos Terapia, el primer servicio de terapia psicológica impartido por una inteligencia artificial. Terapia. Escucha todos tus problemas, nunca se aburre, nunca te juzga y nunca se distrae con su teléfono en medio de tu sesión, porque no tiene teléfono, es el teléfono. Terapia. Aplica las técnicas más avanzadas de psicología cognitiva, conductual, combinadas con análisis de sentimientos en tiempo real y una base de datos de 47 millones de conversaciones terapéuticas. Si en algún momento Terapia detecta que tu situación supera su capacidad, se redirigirá amablemente a un profesional humano o a YouTube, depende de la hora. Advertencia: Terapia no sustituye a un profesional de la salud mental. Terapia puede experimentar actualizaciones de software durante tu sesión, lo que puede resultar en cambios de personalidad abruptos. Terapia ha sido entrenada con datos de Internet, por lo que en ocasiones puede recomendarle aceite de coco para sus problemas existenciales. Terapia no está disponible para consultas a las 3 de la mañana porque sus servidores están ocupados generando memes. En caso de crisis, llame a una línea de apoyo real. Haga clic con responsabilidad. Terapia, porque tu bienestar merece 24/7 de atención, aunque sea artificial.
La revolución. Del sótano al mundo. Y ahora llegamos al momento en que todo el mundo cambió. El momento en que la inteligencia artificial pasó de ser tema de conferencias aburridas a ser el tema de las conversaciones en el Oxxo. Es el año 2012. Y en una competencia de reconocimiento de imágenes llamada ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, un equipo liderado por Geoffrey Hinton presentó un sistema llamado AlexNet. Y AlexNet destruyó a la competencia. No la ganó, la destruyó. Redujo el margen de error a la mitad de lo que cualquier otro sistema había logrado. ¿Qué tenía de especial AlexNet? Usaba redes neuronales profundas, lo que hoy conocemos como Deep Learning. Las mismas ideas que Hinton y sus colegas habían estado desarrollando durante décadas, mientras todo el mundo los ignoraba. Y de repente, con hardware más poderoso y datos suficientes, funcionaron de manera espectacular. Fue como si alguien hubiera estado construyendo un cohete en el patio trasero durante 40 años y de repente llegaron suficiente combustible y un cielo despejado. A partir de 2012, la inversión en inteligencia artificial explotó. Google compró DeepMind en el 2014. Facebook contrató a Jan LeCun para crear su laboratorio de inteligencia artificial. Amazon, Apple, Microsoft, todas las empresas grandes del mundo se lanzaron en la carrera. Entre 2010 y 2022, la inversión global en startups de inteligencia artificial creció de 1.3 millones de dólares a más de 90,000 millones. Según datos de Stanford University en su informe de Inteligencia Artificial Index del 2023. No me lo inventé, búsquenlo. Y entonces llegó noviembre del 2022. OpenAI lanzó ChatGPT y el mundo nunca fue igual. ChatGPT llegó a 1 millón de usuarios en 5 días. ¡5 días! Netflix tardó 3 años y medio en llegar al mismo número. Instagram tardó 2 meses. ChatGPT lo hizo en 5 días. Para dar contexto, según reportes de OpenAI y análisis de UBS publicados en el 2023, ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en 2 meses. Solamente 2 meses. Fue el crecimiento de usuarios más rápido de la historia en las aplicaciones de Internet. Y la gente lo usó para todo. Para escribir ensayos, hacer código, para planear viajes, para escribirle mensajes a sus exparejas, para que les dijera qué hacer con su vida, para preguntarle si deberían romper con la novia, para darle recetas de cocina, para preguntarle el sentido de la existencia. Yo personalmente le pregunté si la vida tenía sentido a las 2 de la mañana. Me dijo que sí, que el sentido lo construimos nosotros. Y luego me recomendó que durmiera más. Fue la conversación más filosófica y más práctica que he tenido en mucho tiempo. Y así llegamos a hoy, donde la inteligencia artificial ya no está solo en los laboratorios ni en las películas de ciencia ficción. Está en tu teléfono, en tu banco, en el sistema de salud, en las escuelas, en los juzgados, en los hospitales. El Foro Económico Mundial estima que para el 2026 las máquinas realizarán más tareas en el lugar de trabajo de los humanos. Ya estamos en el 2026. Bienvenidos al futuro. ¿Es esto bueno o malo? Esa es una pregunta para otro episodio, o para varios episodios, o para toda la vida. Pero lo que sí les puedo decir es que el entender de dónde viene la inteligencia artificial, conocer a las personas que la hicieron posible y saber cómo funciona, aunque sea a grandes rasgos, eso los pone en ventaja. Porque el que entiende la herramienta, la usa. El que no la entiende, le teme. Y el miedo nunca fue buena estrategia. Y ahora llegó la parte que me gusta más, el hágalo usted mismo. Porque toda esa historia de Turing, McCarthy, Hinton y compañía es muy interesante, pero el punto
es que ustedes puedan usar esa tecnología de manera consciente e inteligente. Así que hoy les voy a dar una receta de 5 pasos para tener su propia conversación realmente útil con esa inteligencia artificial. Ingredientes: un celular o una computadora con internet, una cuenta gratuita de ChatGPT, Claude, Google Gemini o Microsoft Copilot. Cualquiera funciona. 10 minutos de tiempo. Curiosidad. Solo curiosidad. Paso número 1. Abran la herramienta. Vayan a cualquiera de los sitios que mencioné: ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot. Los 3 son gratuitos en su versión básica. Los 3 funcionan en español perfectamente. Creen una cuenta con su correo. No tienen que pagar nada. No tienen que dar su dinero o su número de tarjeta. Paso número 2. Preséntenle un problema real de su vida. No empiecen con hola y esperen. Denle un problema real. Por ejemplo, necesito escribirle un correo a mi jefa para pedirle el día libre el viernes, pero no sé cómo decirlo sin que suene a pretexto. O tengo una reunión de trabajo el lunes y no entiendo el tema de inteligencia artificial que vamos a discutir. Explícamelo como si yo tuviera 12 años. O busco un regalo para mi mamá que cumple 60 años. Le gusta la jardinería y tiene un presupuesto de 500 pesos. Problemas reales, contexto real. Ahí es donde la inteligencia artificial brilla. Paso 3. Si no les gusta la respuesta, díselo. La IA, la inteligencia artificial, no se ofende. Pueden decirle: eso está muy formal, hazlo más casual. O está muy largo, dámelo en 3 puntos. O no entendí nada, explícamelo diferente. La conversación funciona igual que con un asistente muy paciente que nunca se cansa. Paso 4. Verifiquen los datos importantes. Si la inteligencia artificial les da datos concretos, fechas, estadísticas, nombres, verifíquenlos en Google o en fuentes oficiales. La inteligencia artificial puede equivocarse. Las versiones actuales confunden fechas, inventan referencias y a veces simplemente se ponen creativos con los hechos. Úsenla para ideas, para estructura, para ayuda con el lenguaje. Para datos duros, siempre verifiquen. Paso 5. Repitan 3 días seguidos. No hay mejor manera de aprender a usar la inteligencia artificial que usándola. 3 días con un problema diferente cada día. Para el tercer día ya van a tener una intuición de cómo hablarle, qué pedirle y cuándo no confiar en ella. Eso vale más que cualquier curso de 40 horas. Y si quieren saber más sobre la historia de estas herramientas, el MIT tiene recursos gratuitos en línea sobre historia de la computación. La BBC también tiene una serie documental sobre la vida de Alan Turing. Y yo siempre voy a estar aquí, en Detrás de la Pantalla, para explicarles lo que necesiten. Y con eso llegamos al final de este episodio de Detrás de la Pantalla. Hoy recorrimos 70 años de historia en menos de una hora. Vimos a Turing haciendo la pregunta imposible, a McCarthy y sus amigos creyendo que la resolverían en un verano, a Geoffrey Hinton, a Jean LeConte, a los investigadores sobreviviendo 2 inviernos con fe y café instantáneo, y a toda una generación de padrinos del Deep Learning, que le demostraron al mundo que tenían razón. La inteligencia artificial no tiene un solo padre, tiene muchos, como todos los proyectos ambiciosos en la historia humana. Muchas mentes, muchos fracasos, mucho tiempo y eventualmente algo que cambia todo. Si les gustó este episodio, compartan el podcast con alguien que le tenga miedo a la tecnología. Esa persona es exactamente para quien hacemos esto. Soy el Dr. Sergio Sánchez, el Dr. Qubit, y recuerden, entender la tecnología no es complicado. Es solo que nadie te la había explicado bien. Hasta la próxima. Bye bye.
Esto fue Detrás de la Pantalla. Si te gustó, por favor compártelo con alguien que quieras proteger y ayudar a caminar en este mundo tecnológico. Y si tienes dudas, anécdotas o historias que quieras contar, escríbeme a drquibbitpodcast@gmail.com. Se escribe todo sin espacios, DR, Q de queso, V grande y latina y la palabra podcast @gmail.com. También estamos en Instagram @drquibbit podcast, también sin espacios, o encuéntranos en Facebook bajo el nombre del grupo Detrás de la Pantalla. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces. Y recuerda, la ignorancia es el arma favorita del hacker. Aprende, protégete, comparte. Y sigue mirando y escuchando Detrás de la Pantalla.